Hay una pregunta que me ha seguido toda mi vida, como una sombra que nunca termina de alcanzarme. Porque siempre me sentí como una extraña, incluso rodeada de mi propia familia. Me llamo Elena, tengo 85 años, y solo ahora, después de toda una vida, finalmente entiendo de dónde vino ese vacío. Cuando era niña, vivíamos en un pueblo pequeño en las afueras de la ciudad. Mi padre trabajaba en la fábrica textil y mi madre cuidaba la casa y a mis 3 hermanos mayores. Yo era la última, la que llegó 7 años después del tercero. No fue planeada, eso lo supe siempre, aunque nadie me lo dijera directamente. Hay cosas que los niños simplemente sienten, ¿sabes? Como cuando entras a una habitación y la conversación se detiene. Como cuando todos ríen por un recuerdo que sucedió antes de que nacieras. Así fue mi infancia entera. Recuerdo una tarde de verano cuando tenía unos 6 años. Mis hermanos estaban en el patio trasero jugando a algo que parecía muy emocionante, algo que involucraba palos y una pelota vieja. Yo salí corriendo para unirme, con esa energía que solo tienen los niños pequeños, pero cuando llegué, mi hermano mayor, Ricardo, me miró y dijo con fastidio, «No puedes jugar, eres muy chiquita, nos vas a arruinar el juego». Me quedé ahí parada, con mis zapatos llenos de polvo, viéndolos correr y gritar, sintiéndome invisible. Mi madre estaba en la ventana de la cocina. La vi mirarme por un segundo, pero no dijo nada, solo volvió a lo que estaba haciendo. Esa escena se repitió de 1000 formas diferentes durante toda mi niñez. Nunca fui incluida. Siempre era demasiado pequeña, demasiado lenta, demasiado diferente. Y lo peor no era que me dejaran fuera, sino que nadie parecía notar que me dolía. Era como si yo fuera un mueble más en la casa, algo que estaba ahí pero que no importaba realmente. Cuando llegué a la adolescencia, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que tal vez en la escuela, o con amigos, finalmente encontraría mi lugar. Pero esa sensación de no pertenecer me siguió como una maldición. Tenía amigas, sí, pero siempre me sentía un poco fuera del círculo. Cuando hacían planes, yo era la última en enterarme. Cuando compartían secretos, yo escuchaba, pero rara vez compartían los míos con la misma confianza. Empecé a creer que había algo fundamentalmente malo en mí, algo que las demás personas podían ver pero que yo no podía identificar. A los 23 años me casé con Miguel. Era un hombre bueno, trabajador, callado. Pensé que el matrimonio sería mi salvación, que finalmente tendría un lugar propio, una familia donde yo se importara. Tuvimos 2 hijos, Javier y Claudia, y los amé con cada fibra de mi ser. Pero incluso ahí, en mi propia casa, esa sensación persistía. Miguel era distante, no porque fuera malo, sino porque así era él. Y mis hijos, conforme crecieron, construyeron sus propias vidas, como debe ser. Pero yo seguía sintiéndome como una espectadora en mi propia familia. Hubo momentos en los que traté de hablar de esto. Una vez, durante una cena familiar cuando mis hijos ya eran adultos, mencioné casi de pasada que siempre me había sentido un poco sola, incluso cuando estábamos todos juntos. Javier se rió incómodo y dijo algo como, «Ay mamá, no seas dramática», y Claudia cambió de tema. Miguel no dijo nada. Y yo me quedé callada, otra vez, guardándome lo que sentía porque parecía que nadie quería escucharlo. Los años pasaron. Miguel murió hace 11 años. Mis hijos tienen sus propias familias ahora, viven en otras ciudades. Nos hablamos por teléfono cada semana, me visitan en Navidad y en mi cumpleaños. Son buenos hijos. Pero yo sigo aquí, en esta casa que se siente demasiado grande, con esa pregunta que nunca me dejó en paz, porque nunca sentí que pertenecía a ningún lado. Hace 6 meses, mi hermana Carmen, la tercera de los 4, me llamó para decirme que estaba organizando las cosas de mamá. Ella murió hace 2. No soy una persona nostálgica, y honestamente no esperaba encontrar nada significativo. Pero había una caja pequeña, etiquetada con mi nombre. Eso ya me sorprendió. La abrí y adentro había cartas, fotografías viejas, y un cuaderno delgado con la letra de mi madre. Empecé a leer, y lo que encontré me dejó sin aire. Eran cartas que mi madre nunca me dio, escritas a lo largo de años. Y en una de ellas, fechada 2 años antes de que yo naciera, estaba dirigida a su hermana, mi tía Lucía. En esa carta,
mi madre confesaba que estaba embarazada otra vez y que no sabía si podría manejarlo. Escribió que estaba agotada, que los otros 3 niños ya eran suficiente, que mi padre trabajaba todo el día y ella se sentía completamente sola. Y luego escribió algo que todavía me duele leer: no sé si tengo espacio en mi corazón para otro hijo. No sé si puedo dar lo que este bebé va a necesitar. Me quedé sentada en el piso del garaje de Carmen, con esa carta temblando en mis manos, y todo cobró sentido. Mi madre nunca me rechazó abiertamente, nunca fue cruel, pero tampoco pudo darme lo que yo necesitaba. Y yo lo sentí. Desde el primer día de mi vida, sentí que no había espacio para mí. No era mi imaginación. No era algo que estuviera inventando. Era real. Y lo más desgarrador fue entender que ella probablemente tampoco sabía cómo lidiar con eso. El cuaderno que encontré estaba lleno de reflexiones suyas, escritas en los últimos años de su vida. En una entrada escribió: siempre me pregunté por qué Elena era tan distante conmigo. Traté de acercarme, pero ella siempre parecía estar en su propio mundo. Ojalá hubiera sabido cómo llegar a ella. Ella no sabía. Yo no sabía. Pasamos toda una vida, las dos, sintiendo que algo estaba roto entre nosotras, pero ninguna supo cómo arreglarlo. Y ahora ya es demasiado tarde. Lloré durante horas ese día. Carmen no entendía por qué estaba tan afectada. Para ella, eran solo cartas viejas. Pero para mí, eran la respuesta a una pregunta que me había torturado durante 85 años. Desde entonces, he estado tratando de hacer las paces con todo esto. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar esos años en los que me sentí invisible. Pero al menos ahora entiendo por qué. Y entender, aunque duela, es mejor que vivir toda la vida preguntándose qué está mal con uno. He empezado a ver mi vida de manera diferente. Esos momentos en los que me sentí excluida, esos años en los que creí que nadie me veía, no fueron porque yo fuera defectuosa o indigna de amor. Fueron porque mi madre estaba luchando con algo que era más grande que ella, algo que nunca supo cómo procesar. Y yo, sin saberlo, cargué con ese peso toda mi vida. Ahora tengo 85 años y finalmente puedo decir que pertenezco a algún lado. Pertenezco a mi propia historia. Pertenezco a esta vida que viví, con todo su dolor y su belleza. Pertenezco a la verdad de que a veces, las personas que nos hace menos valiosos. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido como yo, como si no encajaras en ningún lugar, quiero que sepas algo. No estás roto. No eres demasiado. Y no estás solo. A veces, la respuesta que buscamos durante toda la vida llega cuando menos la esperamos, y aunque duela, nos libera. Yo tardé 85 años en entender por qué nunca sentí que pertenecía a ningún lugar. Pero ahora que lo sé, finalmente puedo descansar.